Buenos días hermanos, reciba un saludo de mi parte, la congregación en Querétaro, los hermanos aquí en Zumpango, todas las misiones que nos escuchan y todos aquellos que nos pueden ver o seguir a través de la internet y las diferentes plataformas digitales. Hoy vamos a hablar en relación a la continuación de la serie de las coronas de vida. Hoy particularmente toca el tema para hacer un énfasis en la corona incorruptible. Oramos y damos gracias a Dios porque el Señor ha bendecido su palabra y creemos que la exposición de la misma nos será de edificación para nosotros como los oyentes. Quiero iniciar con esta frase. Estamos hablando en relación a la corona incorruptible. Si una persona es prudente, edificará su felicidad y esperanza sobre las cosas que no puede perder. Ese es un prudente. Y que son independientes de los azares de la vida y de las cosas de la vida. Iglesia, hermanos, la vida en sí misma es efímera. Y nos termina enseñando que todo en esta vida, como la Escritura nos enseña, es vanidad. La vida también es volátil. En estos días particularmente, hemos reflexionado y nos hemos percatado que un hombre sin Cristo está tomado de todo y de nada al mismo tiempo. Estos días nos han dado una gran lección de la línea tan delgada que existe entre la vida y la muerte. La vida, hermanos, es un parpadeo de ojos. En ese sentido, el término efímero proviene de un vocablo griego que hace alusión o significa de un día. Cuando decimos que la vida es efímera, decimos es de un día. Imagina pues esta definición comparada con la eternidad, con la esperanza de la vida eterna. Es nada, no tiene comparación. Aquello que es efímero refiere a todo aquello que es de breve duración. Algo efímero tiene poca vida y desaparece en un corto tiempo. Nosotros debemos entender, al ser seres espirituales que hemos sido redimidos y hemos sido entrado en el plan de salvación, debemos ver todo lo que nos ocurre, lo que hagamos a la luz de unos lentes que miren siempre la eternidad. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, Pablo lo expresó de la siguiente manera: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales o efímeras o de un día, pero las cosas que no se ven son eternas. De hecho, las cosas que no se ven precedieron a las cosas que hoy en día vemos. Las cosas que tú y yo podamos hacer en esta vida, iglesia, van a impactar la eternidad. Las cosas que hagamos tú y yo en relación al evangelio van a impactar la eternidad. Las coronas incorruptibles o la corona incorruptible solo puede ser anhelada por los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es una corona que se tiene que ver desde el lente de la eternidad. Alguien ajeno a la vida de Dios, el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, no va a anhelar consecuentemente algo eterno o una corona incorruptible. No es atractivo para su vida. Pablo, el mismo Pablo, nos enseña este principio en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, para que me vayan siguiendo desde sus casas con sus Biblias. Este versículo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese es un gran principio. La corona incorruptible no es atractiva para el hombre que no conoce a Dios. De hecho, a ti y a mí nos verán peleando por una corona que para ellos representa en sí mismo un absurdo. Porque las cosas que son eternas, las cosas que son del Espíritu de Dios, se han de discernir espiritualmente. Entonces, debemos entender que cuando hablamos de la corona incorruptible, estamos hablando de un aspecto de la eternidad de Dios plasmada en esta corona.
Vamos hoy a estar estudiando el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Prácticamente todo el capítulo, si bien no lo vamos a estudiar texto a texto, vamos a tomar la idea general que Pablo está tratando de enseñar en este capítulo para llegar a la expresión final en los últimos versículos donde habla acerca de la corona incorruptible. Acompáñame por favor en familia. Dirijan sus Biblias a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, el versículo 19. Empiezo a dar lectura. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Servir a otros, servir a las personas por amor, está relacionado a la corona de justicia. Dice, me he hecho judío como los judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Vea la importancia de lo que hacemos o dejamos de hacer, impacta en la eternidad de las personas. Versículo 23. Todo lo que leímos, Pablo termina diciendo ahí en el 23, y todo esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y pregunta en el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Aquí hay una primer corona que quiero separar y vamos a estudiar en un momento. Pero nosotros una incorruptible. Hay dos tipos de corona en este versículo. Una corruptible y una incorruptible. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora bien, déjame introducirme de la siguiente manera. ¿Qué son las coronas corruptibles? Estamos hablando hoy de las coronas incorruptibles, pero entender que es una corona corruptible nos va a dimensionar y poder tener mejor entendimiento de lo que Pablo está tratando de decir. Las coronas corruptibles muchas veces están relacionadas a los deseos, las glorias, las recompensas de esta vida. Muchas reposan en el egocentrismo de las personas. Sin embargo, hay coronas corruptibles que también pueden ser honoríficas, que representan en sí mismas símbolos de supremacía y de victoria. Muchas de ellas, déjenme acotar esto, muchas de esas coronas que en esta vida tal vez tú has ganado, las has ganado legítimamente y con cierto esfuerzo. Pero déjame decirte algo, iglesia, una vez que tú y yo partamos de este mundo, también esas coronas. De otra manera, aún esas coronas son corruptibles por una simple razón, no son eternas. Aunque fueran ganadas con un esfuerzo legítimo, y aunque en sí misma muchas de esas cosas no sean pecaminosas, se quedarán en este mundo efímero y corto como el parpadeo de unos ojos. La palabra corruptible significa que algo se puede corromper. En el vocablo hebreo y griego, la sustancia, la definición primaria de este significado implica destrucción. Algo corrompible es algo que se puede romper, que se hace pedazos, que se triza fácilmente, que se puede interrumpir, que se puede hacer estallar, algo que no está completo. Las coronas corruptibles podrían resumirse en lo que nos menciona el siguiente versículo. Vaya por favor con su Biblia a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer 16 y 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus coronas, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero que usted pueda observar en este versículo el contraste entre lo efímero de esta vida, lo volátil y sus coronas, sus recompensas, sus galardones, y la eternidad de Dios que permanece para siempre. Otro texto que nos puede ayudar a entender de mejor manera esto está en Mateo capítulo 6, por favor, vaya con sus Biblias o apúntelo en sus notas. Mateo capítulo 6, versículo 19. Vamos a leer 3 versículos. Doy lectura al 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Está viendo con lentes de eternidad, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Fíjese que en los tiempos de Jesús, una característica de los hombres adinerados o de los hombres ricos es de que la gran mayoría de las personas en ese tiempo poseían 2 mudas. Pero los hombres ricos o que poseían bienes iban en gran manera relacionados al tamaño y la calidad de los vestidos que ellos tenían. Bueno, aquí está diciendo que esos vestidos pueden ser sujetos de la polilla y el orín, que los pueden corromper, que los pueden hurtar y los pueden minar. Versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso es un texto que nos reta a hacer un examen de nuestra vida. ¿Dónde está nuestro tesoro? Hay una manera, hay un termómetro, iglesia, que nos puede ayudar a identificar cuáles son aquellas de las cosas donde está relacionado nuestro interés. Es decir, ¿a qué le inviertes más tiempo? ¿A qué le inviertes más recurso? ¿A qué le inviertes más esfuerzo? Muchas veces eso está íntimamente ligado donde tenemos colocado nuestro tesoro y nuestro corazón. Nuestro Señor Jesús fue galardonado por el Padre, fuente de toda autoridad y poder. Nuestro Señor Jesús, en su estancia en este mundo, alcanzó y trabajó también para obtener ese galardón y esas coronas. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 y 12, dice lo siguiente: después vi en el cielo abierto y delante de mí había un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero, porque juzga y combate con justicia. Ponga atención al versículo 12. Sus ojos eran como una llama de fuego y tenía muchas coronas en su cabeza. Aquí está haciendo alusión a nuestro Señor Jesús. Él fue galardonado por Dios el Padre a través de muchas coronas en su cabeza. Contrario al reconocimiento que los hombres le dieron a Jesús. El reconocimiento que los hombres le dieron incluía burla y dolor. La palabra griega que define corona es la palabra estéfanos. Y los soldados romanos, cuando Jesús estuvo en la tierra, entretejieron una corona de espinas y se la pusieron a Jesús para burlarse de su realeza y probablemente hacer más dolorosa su agonía. Iglesia, la corona incorruptible se prevé, Dios la provisiona desde la eternidad. Y es entregada desde la pureza y la verdad de Dios. Por eso no se puede corromper. Es muy importante qué nos va a motivar a intentar alcanzar esta corona. ¿Por qué? Porque para Dios es muy importante lo que nos motiva, nuestras motivaciones, lo más íntimo de nuestro corazón. Una motivación adecuada para alcanzar estas coronas no procede del error, no procede del engaño, tampoco procede de la mentira. Eso hace a esta corona incorruptible. Es puro. El anhelo de conseguirla es puro. El anhelo de ayudar a otros es puro. Por eso nuestro anhelo de obtenerla debe ser así, puro, y nuestro esfuerzo para alcanzarla legítimo. No hay trampas para alcanzar esa corona. Dios valora mucho un esfuerzo legítimo
por eso le llama la corona incorruptible. Mateo capítulo 6, versículo 1, nos habla un poquito acerca de lo que estoy mencionando, de las intenciones de nuestro corazón. Eso es muy importante para Dios. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Qué nos motiva a hacer las cosas? Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Acabamos de ver en Apocalipsis que nuestro Dios galardonó, recompensó a nuestro Señor Jesús con coronas. Pero esas coronas fueron una motivación genuina, no provinieron del engaño, del error ni de la mentira. ¿Qué te motiva a ti y a mí a hacer las cosas que hacemos por otros a causa del evangelio, como leímos en 1 Corintios capítulo 9? Otro texto que nos ayuda a ampliar más este panorama está en Hebreos capítulo 6. Si puedes dirigir tu Biblia a Hebreos capítulo 6, versículo 10. En contraste a que Dios sopesa la intención de tu corazón, también Dios es un Dios justo. Versículo 10 de Hebreos 6 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El amor sacrificial, el amor a otros, hacer cosas por otros, despojarnos de ese sentido de pertenencia nada más en lo mío, nos lleva a alcanzar una corona incorruptible. La corona incorruptible está profundamente ligada al servicio a otros. Pablo no aspiraba entonces a obtener coronas corruptibles, efímeras, volátiles de este mundo, porque tenía sus ojos puestos en una corona que no perece y que es incorruptible. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra buscar en el versículo 1 está escrita en presente. Y en el griego un verso en presente indica una acción continua. Es decir, permanentemente tenemos que estar buscando las cosas eternas, las cosas de arriba. Yo me detengo y lanzo una pregunta a todos aquellos que nos escuchan. ¿Está usted buscando activamente las coronas que son incorruptibles? Para entender con mayor claridad ¿qué es una corona incorruptible? Necesitamos entender un poco del concepto de lo que es incorruptible. Incorruptible es aquello que dura para siempre, que es inmortal, que no perece, que no se daña, que no se corrompe, que no se estropea, que no está sujeto a alguna descomposición, no puede ser viciado, alterado, desvirtuado. En contraste a la corona corruptible. Vamos entonces a desarrollar el tema de la corona incorruptible en base a 3 puntos con los que he desarrollado este tema. El primer punto, y nos vamos a situar en todo el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, el primer punto tiene que ver con los derechos, con las libertades de las personas y el amor de las personas para renunciar voluntariamente a esos derechos. El segundo punto, abordaremos el dominio propio, que es esencial para lograr ser vencedor en esta carrera. Y ese dominio propio involucra disciplina, involucra abstenerse de muchas cosas. Otro aspecto importante que vamos a revisar para la corona incorruptible es aquella lucha permanente de la carne contra el espíritu que todo creyente va a tener hasta su partida con Cristo Jesús, una lucha continua. Situémonos nuevamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25. Dice la palabra: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ese todo es eso, todo, de todo se abstiene.
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, que ya la definimos, pero nosotros una incorruptible. Ahora bien, vamos a estudiar algunos versículos, textos del capítulo 9 de Primera de Corintios, pero déjenme acotar algo antes de seguir. Muchas veces al estudiar la palabra de Dios cometemos un error frecuente y pensamos que cuando pasamos de un capítulo a otro estamos hablando de temas totalmente diferentes. No es el caso en este estudio. Del capítulo 8 al capítulo 9, Pablo está hablando del mismo tema, pero está ocupando dos escenarios diferentes para establecer el mismo principio espiritual que empezó a establecer en el capítulo 8, que es el contexto que rodea al capítulo 9. ¿Cuál era el tema en el capítulo 8? La idolatría, la carne sacrificada a los ídolos, y que los hermanos de Corinto le envían una petición a Pablo para resolver este tema. Era un tema de conciencia, comer o no comer lo sacrificado a los ídolos. Algunos hermanos que habían tenido una conciencia más informada respecto al tema, consideraban que los ídolos nada son y no tenían ningún problema en comer ese tipo de carne. Sin embargo, en Corinto había muchos nuevos creyentes que venían saliendo del paganismo. Y esos nuevos creyentes, para ellos era un gran reto y un gran problema, que era causa de tropiezo, ver a un hermano maduro en la fe comiendo carne sacrificada a los ídolos. Pablo ocupa un tema cotidiano, un tema que fue problema en ese momento, tal vez para ti y para mí en este día, en estos momentos no signifique una problemática en la iglesia. A los corintios sí lo fue en su momento. Pablo ocupa un tema cotidiano, un tema que había generado controversia, para establecer una verdad, un principio espiritual más elevado. Entonces, Pablo le resta importancia si es bueno comer o no comer. Pablo dice, por amor a otros, cede a tu libertad, cede a tus derechos, para que otros no tropiecen. Y esa verdad que Pablo establece del capítulo 8 la va a trasladar al capítulo 9. Por eso te decía, no cambia de tema, está hablando del mismo tema usando escenarios diferentes. El capítulo 9 podemos ver que Pablo habla que el cristiano debe tener en cuenta la sensibilidad de otros, debe tener cuidado que su comportamiento, tu comportamiento y mi comportamiento no viole esa sensibilidad innecesariamente y por consecuencia resulte en el tropiezo de otra persona en su camino en la fe. ¿Cuál era entonces la circunstancia en el capítulo 9? Si en el 8 era la comida, en el 9 estamos viendo que se trata de una rebeldía contra el apóstol de Cristo Pablo. Ellos, la iglesia de Corinto, vivían para sus propios deleites, vivían para sí mismos y no querían colaborar en la obra de Dios ni sostener a los siervos que trabajaban en ella. Y Pablo va a hacer alusión a los derechos que él tenía como apóstol y siervo de Cristo, pero va a establecer el mismo principio. Por amor a la iglesia en Corinto, él voluntariamente renuncia a esos derechos para que el evangelio prosiga. Vamos a ver el primer punto, las libertades, los derechos y el amor de las personas. Alguna mujer en algún momento de nombre Madame Roland pronunció antes de su muerte, ella murió siendo decapitada, la siguiente frase: oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Son muchos los atropellos que se cometen en nombre de una libertad mal entendida, hermanos. La corona incorruptible que estamos estudiando está ligada a renunciar voluntariamente a las libertades y derechos de una persona. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para enseñarnos que el amor debe gobernar tu libertad y tu derecho. El amor debe regular, gobernar tu libertad y mi derecho. Es decir, por amor a otros, yo puedo sacrificar mis derechos y mis libertades. Hacer eso en amor para con otros, para con los santos, me acerca a obtener una corona incorruptible, porque procede de algo puro, no del engaño, no del error, no de la mentira.
Esto implica, luego entonces, una renuncia voluntaria a nuestros derechos en beneficio de otros. Es decir, tenemos que darle en medio de cada situación, más allá de ver a qué somos merecedores, cuál es mi libertad, cuál es mi derecho, debemos darle el lugar de preeminencia al amor por encima de nuestra libertad. Nuestro Señor Jesús fue a la cruz del Calvario y murió porque Él no se aferró a su derecho. Y Él tenía un derecho legítimo. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, o sea Jesús, nuestro Señor, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos primeros 3 versículos estamos viendo una renuncia voluntaria por amor a sus derechos. Dice que se despojó. Y ese es el principio en el capítulo 8 de primera carta a los Corintios, y es el mismo principio en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios en 2 escenarios distintos. Si yo puedo evitar que un hermano tropiece, un hermano débil en la fe, estoy llamado a renunciar y a tener y demostrar un amor sacrificial para que él siga caminando en su fe y en su madurez espiritual. Versículo 9 de Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, por esa actitud voluntaria de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Una renuncia voluntaria a tus derechos, tus libertades, implica una recompensa de parte de Dios. A Jesús, nuestro Dios el Padre, lo exaltó hasta lo más alto. Dice que a lo sumo, hasta lo sumo lo exaltó. A ti y a mí nos ha prometido las coronas incorruptibles como recompensa, consecuencia de nuestras obras en esta tierra, de nuestro amor fraternal. La corona incorruptible, iglesia, tiene que ver con el amor sacrificial. El mismo Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1, él sabía que el tema central era lo sacrificado a los ídolos. Y también sabía que había hermanos que ya habían logrado entender que el ídolo nada es, y que realmente no es lo que contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella. Él lo entendía, pero ese no era el tema que Pablo quería rescatar. Quedó en un término secundario comer o no comer. Aquí el tema era, por amor a otros, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? En el versículo 1 del capítulo 8 de la primera carta a los Corintios dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero vea lo que dice enseguida: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es lamentable, ciertamente, que una persona carezca de conocimiento. El conocimiento en sí mismo no es malo, pero resulta un evento a nivel tragedia que una persona carezca de amor, y peor aún, si tiene conocimiento. Si tú y yo conocemos qué es lo bueno, y hemos sido un depósito del amor de Dios, estamos llamados, en consecuencia, a tener la misma actitud que el Señor tuvo y que nos mostró en Filipenses capítulo 2. Un despojo voluntario de nuestras libertades y derechos. ¿Cuáles eran los derechos, iglesia, que Pablo estaba haciendo alusión en el capítulo 9? En el capítulo 8, los derechos de los hermanos de Corinto eran: yo puedo comer si quiero. A mí no me afecta que esa carne sea sacrificada a los ídolos. Ese era su derecho. Y Dios establece y dice: has hablado tu derecho, pon a un lado tu derecho por el amor a tus hermanos. Pero ¿cuáles derechos reclamaba Pablo entonces en el capítulo 9? Vamos a leer desde el versículo 1 y ver el mensaje central de este capítulo. No texto a texto, pero sí de una manera del flujo general
la idea central que Pablo está tratando de establecer en estos versículos. Versículo 1 de primera carta a los Corintios, capítulo 9. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Algunos cuestionaban el ministerio de Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no el obrero es digno de su salario? Esta iglesia había descuidado el sostenimiento de la obra pastoral que estaba haciendo Pablo con el equipo de misiones. Ellos únicamente estaban enfocados en sus deleites para sí mismos. Y Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Por supuesto que tenían derecho, es un absurdo. El obrero es digno de su salario. 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro? Pablo lo que está diciendo es, si bien ustedes han descuidado mi manutención, el sostén físico, al yo estar encargado de la obra aquí en Corinto, no sería lícito, no sería una libertad, un derecho legítimo poder yo tener una mujer que se pudiera encargar de ese tipo de necesidades. Y en el versículo 6 los vuelve a retar con un absurdo. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Por supuesto que no. Versículo 7. Aquí Pablo va a usar 3 figuras para dejar más evidente el tema de la libertad y los derechos. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién guarda la soberanía de un país por la mañana y por la noche se pone a trabajar para obtener sus municiones? Es ilógico. El gobierno es quien debe de proveer de esas municiones. Después hace alegoría a un sembrador, a un agricultor. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Absurdo. El que planta una viña puede comer de su fruto. Y después la última alegoría hace referencia a un pastor o quien apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño. El pastor puede hacer eso. Versículo 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Y hace referencia a la ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Aún Dios proveyó un cuidado particular a los animalitos, que aún en medio de trillar y estar trabajando ellos podían comer. Pero había amos que les ponían un bozal para evitar que ellos se detuvieran a comer pastizales. Sigo leyendo, Dios tiene cuidado de los bueyes. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Enteramente quiere decir primariamente. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado este derecho. Hasta este punto, Pablo ha dejado en claro que él tiene libertades y derechos. Era lícito que él pudiera ser sostenido por la iglesia en Corinto. Pablo expresa una serie de libertades y derechos a los cuales él se atribuía. Sin embargo, en el versículo 12, la segunda parte dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Pablo está abordando un tema de conciencia. Pablo sabe que le está generando un tema a la iglesia en Corinto, mantenerlo, sostenerlo para la obra. Y Pablo dice, bueno, por amor a ellos que aún no han entendido esto, yo lo soporto todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Eso es tener puestos los ojos en la eternidad. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado,
Ni tampoco he escrito esto para que se me haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo está diciendo, tampoco piensen, tampoco se confundan que yo estoy escribiendo esto para que ahora me sostengan. Dice, no, todo esto lo hago por el evangelio y esta es mi gloria. Ahí gloria se traduce gozo. Es decir, no solo debemos renunciar voluntariamente a los derechos y libertades que tenemos para acceder a la corona incorruptible. El hacerlo nos debe implicar gozo. Debemos estar gozosos cada que podemos ayudar a otro hermano a madurar, a caminar en su vida cristiana. Hay una frase que nos puede ayudar a entender esto de mejor manera. La frase dice así: perdemos lo que guardamos y conservamos lo que damos. Pablo, como apóstol y siervo de Jesucristo, nuestro Señor, se dio para poder conservar la vida de muchos creyentes, la vida espiritual. Yo quiero hacer algunas preguntas en relación a esta frase que acabamos de expresar. ¿Qué cosas te has negado por amor a otros, iglesia? ¿Habrá algo que te hubieras negado por amor a otros? ¿Cuál es la medida de tu amor sacrificial por otros? ¿Alguna vez has experimentado el amor sacrificial por otros? ¿Has renunciado a alguna libertad o derecho por amor a otros? ¿Comúnmente te haces siervo de otros hermanos? ¿Dónde encuentras mayor gloria o mayor gozo? ¿En servir o en ser servido? Hermanos, iglesia, se nos ha entregado el gran privilegio de predicar el evangelio. La corona de justicia que estudiábamos en una ocasión pasada está relacionada a la predicación del evangelio y amar su venida. Pero en la predicación del evangelio vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar lucha, vamos a encontrar obstáculo y luchar con gozo por esa resistencia a la proclamación del evangelio. También está relacionada a la corona incorruptible, y esa es tu lucha y esa es mi lucha. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 10, dice el apóstol Pablo: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Todo lo soporto. ¿Tú estás dispuesto a soportar por otros? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por otros? La vida de servicio, iglesia, es una vida muy gratificante, pero al mismo tiempo puede estar llena de muchos matices de ingratitud. ¿Estás dispuesto a soportar esa ingratitud cuando fuere necesario por amor a otros? Nosotros vivimos actualmente, iglesia, esto es muy importante, en una época donde los derechos humanos, los derechos, las libertades de las personas son exaltadas o son enarboladas como algo intocable. Que nadie se meta con mi derecho. Que nadie se meta con mi derecho. Que nadie se meta. Pintamos una raya cuando alguien intenta tocar nuestros tiempos, nuestro esfuerzo, nuestros recursos. Somos muy celosos de esas cosas. A veces decimos también tengo derecho a descansar, tengo derecho a elegir si quiero o no quiero hacer algo. Y eso es cierto, a nadie se le puede obligar, iglesia, a hacer tal o cual cosa. Pero ese tipo de pensamiento raya demasiado en el egocentrismo. Yo te pregunto, ¿será acaso que no somos capaces de poner a un lado voluntariamente nuestros derechos por amor a Dios para el bienestar de mis hermanos? ¿No existirá la capacidad de nosotros para hacer tal acto de amor sacrificial? La conclusión a la que llega la Biblia es que si tú y yo no podemos hacer este tipo de acciones, deberíamos cuestionarnos seriamente si conocemos a Dios.
Yo cuido mi derecho. Con mis libertades y derechos, mis tiempos, que nadie se meta. Pensamos así muchas veces sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque hay un exceso de humanismo en ese tipo de pensamiento. Tu conciencia y mi conciencia ha sido mal informada y ha sido educada a tener una sobrevaloración del yo y un excesivo cuidado de nosotros mismos. Nadie está dispuesto a dar nada al cambio de nada. Esta forma de pensar es un pensamiento egocéntrico que nos rige. Primero yo, después yo, por último yo. Por eso Pablo, en la primera carta a los Corintios, seguimos en el capítulo 9, vea lo que expresa en el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo había renunciado voluntariamente a sus derechos para ganar a otros. La corona incorruptible también implica dominio propio y disciplina. Sitúe ahora su mirada en el versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, sigo en el capítulo 9 de Primera de Corintios, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y vea lo que dice el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros o siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado o reprobado. La corona incorruptible no solo está ligada a la renuncia voluntaria de las libertades y derechos, también implica disciplina, también implica un dominio propio. En el versículo 27, la palabra hiero proviene del griego hipopiazo, y esa palabra denota pegar bajo el ojo. Pablo está haciendo una alegoría a los Juegos Olímpicos que se celebraban en Grecia y a los juegos locales que se celebraban en Corinto. De tal manera que era muy común asimilar este tipo de alegorías que hacía Pablo para los habitantes de la iglesia en Corinto. Cuando Pablo está diciendo, yo hiero mi cuerpo, hace alusión a pegar bajo el ojo. Y en este tipo de luchas que se daban en los Juegos Olímpicos, un golpe de ese estilo era un golpe letal que prácticamente acababa en knockout. Pero en el sentido del versículo que estamos leyendo, tiene relación a calmar nuestras pasiones, a meter un freno, un dominio a nuestras pasiones, incluida la sobrevaloración del yo, la no renuncia de nuestros derechos. Más adelante en el mismo versículo 27 dice, y lo pongo en servidumbre. Esa palabra es la palabra griega doulagoyo, que implica esclavizar. Pero en este versículo el contexto se refiere a imponer disciplina para poder subyagar el cuerpo. Es importante el dominio propio y la disciplina, iglesia. Un atleta en lo natural debe ser alguien disciplinado si quiere ganar el premio. Disciplina, fíjese también, esto es muy importante, significa dejar algo que es bueno por algo que es mejor. No necesariamente muchas de las cosas en las cuales invertimos nuestro tiempo y esfuerzo son en sí mismas pecaminosas. Pero un atleta que desea acabar satisfactoriamente la carrera se abstiene de muchas cosas aún en sí mismo buenas. Pensemos un momento en nuestras vidas, trasladémoslo a nuestro ámbito diario. ¿Cuántas veces priorizamos nuestro descanso, nuestro bienestar, lo que legítimamente hemos ganado y ahora estamos dispuestos a disfrutar con la familia? Pero ¿cuántas veces estamos dispuestos a cambiar eso que no es malo en sí mismo por algo mejor?
Hay cosas que en sí mismo no son pecaminosas, pero se vuelven un estorbo en cuanto las colocamos antes de ejercitar nuestra vida piadosa. Hermanos, piensa un momento, iglesia, familia, todos los que nos escuchan, joven, ¿cuántas de las cosas que has logrado están relacionadas al esfuerzo que has hecho? Tiempo, horas de sueño, trabajo, disciplina. Yo te quiero hacer una pregunta que te invite a reflexionar. Ese esfuerzo que tú y yo hemos hecho en otras áreas de la vida, efímeras, pasajeras, de un parpadear, ¿es al menos igual al esfuerzo que le colocamos a las cosas espirituales o al cuidado de nuestra vida espiritual y ejercitar la piedad? ¿Invertimos el mismo tiempo y esfuerzo en esas cosas? Joven, ¿tú te esfuerzas? Porque a veces podemos declarar una expresión llena de mucho humanismo: mi tiempo es muy valioso. ¿Tu tiempo? ¿Cuál tiempo? Si todas las cosas para Él fueron creadas. Y a veces hacemos alusión de las cosas como derechos que nos pertenecen sí o sí. Y no estamos dispuestos a sacrificar ni disciplinarlo en favor y bienestar de otros creyentes. ¿Hasta dónde tengo que entonces sacrificarme? La Biblia es clara. Hasta el punto de la muerte si fuera necesario. Algunos tal vez pensarán, bueno, yo pienso que hay que ser equilibrados referente a este concepto. Seamos honestos, hermanos. Profundamente honestos. Tú y yo cuidamos más nuestros derechos, nuestras libertades, que nuestra vida piadosa. Estamos ni siquiera cercanos al esfuerzo y tiempo que invertimos en nuestra vida diaria en proporción a lo que invertimos en nuestra vida espiritual. Tal vez hablar de la muerte es un extremo que para muchos suena muy distante, pero vamos a irnos a cosas más próximas y más sencillas, que requieren esfuerzo, que requieren disciplina. Si se nos hace difícil llegar temprano a los servicios, iglesia, sacrificar un día para la obra del Señor y bendecir a otros creyentes, levantarnos temprano a orar, hacer un estudio familiar por la noche a pesar de tu cansancio físico, dominar nuestros deseos para hacer lo que tenemos que hacer aunque no lo querramos hacer. Si no hemos podido ni siquiera lograr este tipo de actitudes en nuestro corazón, no pensemos ni remotamente que daríamos la vida por el Evangelio. Nos engañamos a nosotros mismos, iglesia. ¿Cuál es entonces lo que regula qué tanto tengo que ceder por amor a otros? ¿Qué tanto tengo que priorizar las cosas espirituales por encima de las terrenales? Hay una vara que nos ayuda a medir eso. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese texto no requiere de gran interpretación. Ese es el camino. Déjame para concluir decirte algo que comúnmente reflexiono con mi esposa. A veces yo con ella hago una quejabanza y le digo: ¿quieres todo, amor? Trabajo no lo puedo descuidar. La casa no se puede descuidar. Los hijos no se pueden descuidar. El servicio no se puede descuidar. Por supuesto, a ella no la puedo descuidar. Y eso es verdad. Nada debemos descuidar. Pero ¿sabes cuál es el común denominador en todas esas actividades? Esfuerzo, disciplina y sacrificio como un atleta. Amada iglesia, termino. Debemos renunciar, debemos luchar y abstenernos de muchas cosas. Y en medida que tú y yo hagamos eso, obtendremos las coronas incorruptibles que Dios ha preparado para nosotros. Ubiquemos nuestros esfuerzos en la carrera correcta. Tal vez tú estés corriendo, pero posiblemente en otro estadio. Si tu vida cristiana no está caracterizada por esfuerzo y sacrificio, posiblemente no estés corriendo la carrera cristiana de la fe. Nuestro esfuerzo debe ser permanente en esta vida. Debes de entender que siempre habrá una lucha de la carne contra el espíritu.
y que estos siempre se van a oponer entre sí, para que no hagamos lo que queremos hacer. Pablo, en referencia a esto, en Romanos 7:24 decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, si Pablo experimentó esa lucha ya en su condición de regenerado, tú y yo experimentaremos una lucha permanente todos los días que vivamos en esta vida efímera. Iglesia, yo espero que este mensaje nos pueda retar, animar a caminar la carrera de la fe, viendo, persiguiendo profunda y exhaustivamente la obtención de esos galardones, corona incorruptible que el Señor ha preparado para nosotros. Es momento que dejemos de pensar un poco solo en nosotros y tomemos el ejemplo de Cristo y el ejemplo también de Pablo, de una renuncia voluntaria por el amor a otros. En eso no hay corrupción. Dios te bendiga, iglesia. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Bendiciones para todos.